quiero primero agradecer a Enrique, agradecer a Ricardo la invitación para participar en esta mesa que mucho me distingue, aquí con amigos con los que hemos coincidido y con los que hemos discrepado, pero a quienes estimo, a quienes respeto, y me da mucho gusto realmente poder estar en esta mesa, en esta feria del libro de Guadalajara. Debo decir que coincido con todo lo que aquí se ha dicho, prácticamente con todo lo que aquí se ha dicho, respecto al conjunto de ensayos, artículos, reflexiones que hace Enrique en estos 3 libros, donde habla de la democracia, el liberalismo, y toca muchas cuestiones puntuales, también a lo largo de estos que son 20 y tantos años o 30 y tantos años de estar siendo un acucioso observador de los sucesos de la vida pública de nuestro país. Yo no, por el contenido mismo de los libros, me veo obligado a no hablar en lo general de los libros, sino, como dicen aquí los parlamentarios que nos acompañan, hablar por alusiones, no por alusiones personales necesariamente. Los libros, como hemos visto, pues son ricos en temas, pero yo empezaría por decir, refiriéndome a algunos de los artículos de Enrique, la querella de Michoacán, que no creo que haya cardenismo, ni por lo tanto que haya cardenistas, pero difiero de la afirmación de Enrique cuando en 1992 escribió que Michoacán ha sido también feudo personal, paternal y cacicazgo productivo de la familia Cárdenas. ¿Es Cárdenas de Michoacán o Michoacán de Cárdenas? Que Lázaro Cárdenas llevó a cabo una buena parte de su vida pública en Michoacán es cierto, como gobernador interino y constitucional, como comandante militar y presidente de la República, en lo que institucional o políticamente, de acuerdo a las prácticas de la época, podía corresponder, o como secretario de la Defensa Nacional y finalmente como vocal ejecutivo de las comisiones del Tepalcatepec y del Vals, que tuvo que ver con la creación de la Confederación Michoacana Revolucionaria del Trabajo, con repartos agrarios en el Estado, con el cambio que representó el Partido Nacional Revolucionario ante la Revolución Mexicana, y con obras de infraestructura que transformaron la vida de la Tierra Caliente y de la costa michoacanas. También es cierto que Dámaso Cárdenas del Río, su hermano, fue gobernador del Estado de 1950 a 56, y que yo y que Lázaro Cárdenas Batelo fuimos de 80 a 86 y de 2002 a 2008 respectivamente, también es cierto. Es cierto también que el gobierno estatal de Agustín Arriaga Rivera, de 62-68, fue un gobierno hostil políticamente e incluso en lo personal para Lázaro Cárdenas. Lo trató en algún momento incluso de inculpar en un intento de rebelión contra el gobierno de la época, o que a pesar de un ofrecimiento presidencial se haya cerrado el paso a Natalio Vázquez Pallares en la sucesión local de 1968. Cierto igualmente que en 1988, en la elección presidencial, el 65% del voto ciudadano de Michoacán se dio en mi favor, y que desde la oposición Lázaro ganó su elección en 2001 con base en un voto mayoritario, después de haber ocupado cargos en el Congreso desde la oposición y por la misma vía. Entonces, ¿en dónde está el feudo y el cacicazgo improductivo? ¿Y en dónde está el cacicazgo en 1992, cuando se escribió este texto, 22 años después del fallecimiento de Lázaro Cárdenas, en el gobierno de Luis Martínez Villicaña, persecutor de la corriente democrática y después del PRD, con varias víctimas, numerosas víctimas en aquellos días? En este mismo artículo, Enrique dice que en 1962 Lázaro Cárdenas optó por el PRI y no por el Movimiento de Liberación Nacional, debido a que, cito,
nunca quiso cortar en dos el tronco de la revolución corporativa e integrista que él, más que ningún otro, había contribuido a plantear y fortalecer. Hasta su muerte se conformó con mantener su influencia en venerada imagen pública y su feudo Michoacán. Termina la cita. Otra diferencia de interpretaciones con Enrique: Cárdenas no optó, desde mi punto de vista, por el PRI en contra del Movimiento de Liberación Nacional. Me parece que se quiere con estas expresiones responsabilizar históricamente a Cárdenas de decisiones que se tomaron por diferentes actores políticos después de que él dejó la presidencia, y no responsabilizar a esos actores de sus hechos, esto es, por haber o no haber dado continuidad a lo que Cárdenas en todo caso trataba de construir y desarrollar. El corporativismo y la falta de renovación de las dirigencias sindicales, la subordinación de estas a los gobiernos en turno, por cierto, muy distantes prácticamente todos de las políticas instrumentadas entre 1934 y 1940, no estuvieron en las intenciones de Cárdenas, y ya fuera de su posibilidad de tomar decisiones después de 1940. Por otra parte, en distintos momentos las criticó públicamente, y lo mismo puedo decir respecto a lo sucedido con la CNC, la principal organización campesina del régimen priista. Sobre este mismo tema podría decir también que el Partido de la Revolución Mexicana, después de 1940, no operó como se había concebido respecto a la autonomía interna de sus cuatro sectores. El propio Cárdenas, empieza una cita también de Enrique en otro artículo, admitió en sus apuntes que los campesinos se negaban a recibir la tierra, por lo que hubo que traer gente de otros rumbos. Termina la cita. Es esta, a mi juicio, una cita fuera de contexto. Quiero pensar que Enrique se refiere concretamente a que en el caso de la hacienda de Huaracha, una gran extensión vecina de Jiquilpan, la tierra de Cárdenas, los peones acasillados, por fidelidad o temor al hacendado, rechazaron el ejido, aunque por otra parte y al mismo tiempo, otros trabajadores de la propia hacienda la reclamaban, por lo que al notarse a estos que había un recurso grande de tierra afectable, se le entregó a campesinos solicitantes de otras partes, en general de poblados vecinos o cercanos. Y no toma en cuenta que esto sucedió al darse las primeras dotaciones sobre terrenos de esta hacienda, dictadas en primera instancia por Cárdenas como gobernador del estado en 1931, en ocasión de una visita en que acompañaban al presidente Ortiz Rubio, y guardias blancas de la hacienda acababan de asesinar a varios solicitantes de tierras. No conozco de otros casos en los que se haya rechazado por parte de campesinos la entrega de la tierra. En otro artículo nos dice también Enrique, y cito: tras una visita a la URSS, la tierra del mañana, e inspirado por lo que vio, es decir, por lo que los burócratas le enseñaron y por lo que quiso ver, Vicente Lombardo Toledano había aconsejado a Cárdenas la importancia del ejido político. Termina la cita. De este párrafo solo me surge una pregunta: ¿cuál es la fuente de Enrique para afirmar que Lombardo aconsejó a Cárdenas importar el ejido colectivo? ¿Quién lo escuchó y dónde lo escribió Lombardo? La tradición colectiva en las comunidades indígenas, por ejemplo, viene de muy atrás en nuestra historia. En este mismo artículo, en referencia a la creación de ejidos colectivos en las exhaciendas de Lombardía, Nueva Italia y Michoacán, Enrique hace una crítica certera de lo que sucedía en 1956, cuando se desintegró el ejido colectivo. Yo me pregunto, ¿debe encargarse a la cuenta de Cárdenas las buenas o malas decisiones tomadas durante 16 años en los que él no fue responsable de ellas? La falta de continuidad de las políticas del gobierno de Cárdenas, planes de trabajo, asistencia técnica y financiera, rendición de cuentas, etc., por administraciones posteriores, hostilidad oficial contra el ejido colectivo, corrupción oficial para la renta de parcelas filiales, etc., no creo que deba cargarse a la cuenta de Lázaro Cárdenas. Algo muy parecido al caso anterior puedo decir respecto al reparto ejidal en la zona henequenera de Yucatán. Ahí,
después de un concienzudo estudio de las condiciones agrícolas, políticas, sociales y económicas de la zona, que tomó alrededor de 2 años, se decidió una solución peculiar al problema agrario, debido a que los plantíos de Nequén, en las 19.000 hectáreas que cubrían ese cultivo, se encontraban en diferentes etapas de crecimiento, unos recién sembrados, otros ya en el corte de las pencas que se beneficiaban en las desfibradoras. Cada hacienda tenía, en este sentido, condiciones diferentes, en algunas con la planta en crecimiento. Era reducido o nulo el ingreso por la venta de materia prima a las desfibradoras, que no todas las haciendas contaban con estas unidades agroindustriales. En otras, habían transcurrido ya los 7 años que normalmente van de las siembras hasta el corte de las hojas y era abundante el ingreso por la venta del Nequén. De haberse entregado la tierra a los campesinos de manera tradicional, algunos ejidos estarían en el corte de las pencas y con los ingresos correspondientes pagados por la industria. En otros, habría que trabajar ya sin el jornal del hacendado y esperar 7 años para que la maduración de la planta, esto es, ciertamente sin patrón, pero también sin ingresos. En esas condiciones se decidió constituir en toda la zona nequenera una sola gran unidad de producción, de modo que una administración central pudiera planear las actividades a realizar, obtener y dar seguimiento a las cuestiones de crédito, atender al pago de salarios de todos los ejidatarios, anualmente hacer una derrama general correspondiente a las ventas del Nequén, coordinar la actividad agrícola con la industrial, encargarse de la comercialización, tanto en la exportación como en los mercados nacionales, y coordinarse con otras entidades para el desarrollo y prestación de los servicios sociales de la población en la zona. Considero entonces que en la forma en que se llevó a cabo el reparto de las haciendas nequeneras se procedió con racionalidad social y económica, buscando la mayor equidad posible y previendo que como complemento de la entrega de la tierra se adquirieran las desfibradoras para integrar la cadena agroindustrial, a lo que ya no se dio continuidad en las administraciones siguientes. Considero además que en el reparto de la tierra no hubo visceralidad y que en ningún momento se pensó en ir, y cito, en contra de los generales latifundistas, que por cierto no creo hayan tenido mayor presencia entre los hacendados de la tierra. En varios artículos, Enrique plantea la apertura a la inversión privada de las áreas de la industria petrolera que estaban reservadas al Estado. Estos artículos son 5 libertades comunicadas, por una de México como ISTRA, particularmente, la necesidad de abrir Pemex también. Esta apertura ya sucedió con la llamada reforma estructural en energía, que hasta el día de hoy no muestra las ventajas del discurso oficial que apoyó su aprobación en el Congreso. Considero una decisión no solo equivocada desde el punto de vista económico, sino contraria al interés nacional en los términos más amplios, que puede conducir al agotamiento prematuro de reservas y que de fondo no ha producido los cambios en las políticas que se venían ya practicando en la industria petrolera y en la economía en lo general, incluyendo la gran corrupción en la administración de Pemex, recientemente relevada, y en otras áreas relacionadas con la propia industria. La corrupción en Petróleos Mexicanos, cito, sindicatos privilegiados, burocracias ineficaces, administraciones corruptas, termina la cita, escribe Enrique, agudizar en las últimas décadas no puede achacarse, sostengo yo, a las medidas que condujeron a la expropiación ni a la administración federal que concluyó en 1940. En el artículo Debatir el petróleo, se dice que en la industria petrolera, respecto, cito, a la inversión foránea, quienes sostienen una postura liberal sensata, les aconsejan la apertura indiscriminada no solo por la significación del petróleo en México, sino porque en igualdad de condiciones siempre debe ser preferible a la inversión nacional. Termina la cita, y en esto coincidimos Enrique y yo, y eso es precisamente lo que no está haciendo el gobierno actual después de imponer su llamada reforma energética. En materia petrolera, lo que hace falta, como propuesta de la oposición progresista y democrática al gobierno,
es, en primer lugar, desde mi punto de vista, revertir la reforma energética para que los recursos estratégicos del subsuelo se manejen en función de un interés nacional. Y lo que ya venía siendo falta desde antes de decretar la extinción de Pemex, coincidiendo con lo que propone Enrique en la teología del petróleo, ha sido poner en marcha una política petrolera que otorgara autonomía presupuestal y gestión a Pemex, haciendo de esta institución un efectivo ente productivo, un manejo de reservas que sustituyera lo extraído y elevara en términos reales la reserva aprobada. En esta administración debe decirse, se empezó con reservas para 9 años y ya solo se cuenta con petróleo para 7. La industria de extracción del crudo y del gas para extender las cadenas de la refinación y sobre todo de la petroquímica, donde debieran tener cabida toda clase de inversiones y con lo que se lograría crear empleos formales, impactar sobre los desarrollos regionales e integrar las cadenas productivas, fortalecer al Instituto Mexicano del Petróleo para impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico. Todo esto acompañado de la decisión de erradicar todo tipo de corrupción y no prolongar la impunidad con la que ésta se está protegiendo y alentando. Enrique, una felicitación más por esta muy interesante recopilación y por lo que